Bienvenido a Copérnico. En este vídeo vamos a repasar principios básicos del cronometraje para posteriormente hacer un repaso del glosario y terminología que más utilizamos. ¿En qué consiste cronometrar? El cronometraje es la toma de tiempos. A lo largo de los años han existido diferentes formas de registrar tiempos. En este vídeo vamos a distinguir dos: la toma de tiempo manual con un cronómetro y la toma de tiempo mediante equipos de cronometraje. En el cronometraje manual se necesita un cronómetro que se pondrá en marcha al mismo tiempo que se dará la salida. Cuando un atleta llega a la meta o a cualquier localización, en el mismo cronómetro se crearán tantos tiempos como atletas pasen por ese punto, pulsando un botón. Asimismo, habrá 2, 3 o más personas anotando dorsales para posteriormente realizar la asociación de tiempos con dorsales y, por tanto, con los participantes. En cambio, en la toma de tiempo mediante equipos de cronometraje no se registrará el tiempo del atleta, sino que se registrarán las horas de paso por las distintas localizaciones. Así tendrás una hora de inicio, salida y una hora de fin, llegada u hora de paso. Realizando esta resta entre las 2 horas de paso, se obtendrá el tiempo que ha tardado un atleta en realizar una distancia o un recorrido concreto. Un programa de cronometraje será el encargado de realizar estos cálculos y también de realizar la asociación entre participantes y tiempos. Por tanto, los equipos de cronometraje se encargarán de registrar tiempos y chips, y el programa de cronometraje se encargará de hacer visibles estos resultados. Ahora veamos el glosario y terminología más habitual. Una carrera es el conjunto de pruebas a cronometrar que suceden en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, Triatlón Ciudad de Valencia incluye varias competiciones: olímpico, sprint. Un evento es cada una de las competiciones diferentes entre sí que componen una carrera. Estos pueden diferenciarse por distancia recorrida, tipos de participantes o cualquier circunstancia que haga que los participantes de un evento no puedan aparecer en la misma clasificación que los de otro evento. Por ejemplo, los corredores de un maratón nunca podrán aparecer en la clasificación de un medio maratón. Una localización es el nombre del punto donde se van a instalar uno o más equipos de cronometraje. Un split es cada toma de tiempos que vamos a necesitar para recopilar la información de cronometraje. Por ejemplo, en un 10K puede haber salida, 5K y meta. Diferencia entre localización y split. El split es único. Un participante únicamente tendrá un tiempo asociado a este split, pero puede tener muchos tiempos asociados a una misma localización. Por tanto, puede que en una misma localización tenga 2 o más splits. Por ejemplo, en un evento con vueltas, únicamente tendrás una localización, pero puedes tener tantos splits como vueltas. Un tramo es el tiempo recorrido entre dos splits, del cual necesitaremos saber la medición. El que siempre tiene que existir es el tramo salida a meta. En un triatlón podríamos tener, por ejemplo, swim, transición 1, bike, transición 2 y run, y el total, que es salida a meta. Los tiempos de cada uno de los tramos se usan para calcular las clasificaciones. Por tanto, si queremos hacer una clasificación, por ejemplo, del 5K en una carrera de 10K, tendremos que crear un tramo que vaya desde la salida hasta el sprint 5K. Una salida es el nombre que le damos a la hora de salida de un grupo de participantes. En un evento puede haber una o varias salidas, y cada participante llevará una única salida asociada. Las categorías son la diferenciación por edades entre los participantes. Por ejemplo, senior, veterano, veterano B. Se usará para obtener clasificaciones por grupos de edad. Un atributo es cualquier valor específico que le podemos atribuir a cualquier participante para que participe en una clasificación especial. Un equipo es una agrupación de participantes según el criterio que establezcamos en la configuración. No tiene por qué coincidir con el club de pertenencia. Copérnico calculará clasificaciones por equipos. Trofeos son los criterios de entrega de premios a los participantes ganadores. Se visualizarán en las aplicaciones live y se pueden obtener documentos de entrega de trofeos, además de otras funciones.